Yo nací en Capital, en el CEMIC, ahí en Barrio Norte, pero al año y medio a mi viejo le salió un trabajo, creo que en Siderca, no me acuerdo dónde, y se tuvo que mudar a Campana. Mi viejo es de Campana, mi mamá de San Juan, se conocieron estudiando y se fueron a vivir a Campana y ahí también nació mi hermano. Básicamente me crié en Campana, es decir, nunca viví con mi familia en Capital. Viví a los 18 años cuando me volví a vivir solo. Fui a la secundaria ahí en Campana, tranqui a la primaria y después arranqué el CBC para estudiar Derecho, hice el CBC, me fue bien. Y ahí cuando estaba en el CBC empecé a jugar al Magic, salí subcampeón nacional, me tocó ir a representar a Argentina a Bélgica en el Mundial de Magic. Y ahí como que me agarró el gustito de Europa, me encantó. Y ya cuando volví dije, no, yo no quiero estudiar más Derecho, estaba ahí comiendo libros, ahí estudiando en la UBA y digo, no, esto no es para mí. Y bueno, seguí jugando, iba a los torneos, iba a los Pro Tour de Magic, me empezó a ir bien, no sé qué. Y en un torneo allá en Australia conocí a un amigo mío, uno de mis mejores amigos, Amiel Tenenbaum, que el padre es argentino, él es francés. Y justo el padre se venía a Argentina a filmar Diario de Motocicleta, la película. El pibe vino, estuvo un mes y medio en Argentina y fue justo en el 2001, en la crisis, en el Corralito, todos los saqueos, todo el quilombo. Y el chabón miró así y me dice, ¿qué haces acá? Me dice, ¿qué haces en este país? Venite a vivir conmigo a Francia. Yo digo, ¿qué? Sí, venite, te podés quedar en mi casa. Ahí agarré, empecé a laburar para juntar plata porque no tenía un mango. Y bueno, nada, me fui para Europa y me fui a la casa de él. Estuvimos viajando por Italia como 2 meses. Me fui a jugar un torneo a Praga. Quedé noveno y con ese torneo que quedé noveno me clasifiqué a un torneo en Japón. Y fui al torneo en Japón, que era el Pro Tour, y metí top 8. Y top 8 te pagaba un montón. Y me pagó como $16.000, más un montón de bonos y un montón de cosas. Y ahí como que empezó realmente, me hice de un bankroll grande y empezó mi carrera. Y a fin de ese año, del 2002, estaba en Francia y un amigo mío me mostró lo que era el póker online. Y ahí arranqué y todos mis amigos empezaban a jugar y después empezamos a ir a torneos a la aviación y tuve la suerte de ganar mi primer torneo que jugué en mi vida, de No Limit Hold'em, que es un torneo de 500 euros, lo gané 25.000 euros, 24.000. Así que es muy loco, ¿no? Que justo el primer torneo que jugué en vivo lo gané y bueno, de ahí como que ya todo empezó, la carrera comenzó a fluir. Estamos por salir para el main event. Ya estamos en la mesa del main event, estamos listos. Estamos acá en el break, me vine apurado a ver si me compramos un sanguchito porque no desayuné. Arranqué con 60.000, tengo 54.500 y bueno, bien, tranquilo, la mesa está, hay varios, no veo ninguno muy bueno y hay uno que ya me di cuenta que juega bien. Estamos por entrar al break de cena, tengo 45.000 fichas, perdí un par de manitos medias complicadas, pero estoy bien. Una mano media rara la metí al 0% al flop en A6-2, puso forbeteado, yo con As-Rey y el otro con Aces. Y bueno, le quedaban 15.000 fichas gracias a Dios nomás, así que no me costó más que eso, pero estoy bien, estoy muy motivado. Señores, día 2 del main event. Fue no, ridículo, ¿no? La verdad que no entiendo cómo estoy vivo todavía. Pasé con 21.700 fichas y bueno, nada, me la hicieron en un montón de spots, todas en contra. Siempre estaba con la segunda mejor mano. La grindé todo lo que pude y tuve que foldear 1000 manos, tuve que hacer hero folds. Y nada, en una me comí un cooler tremendo y bueno, nada, así que bastante contento de haber pasado, que por lo menos estoy vivo y siempre hay esperanza. Una dobladita y estoy en carrera, me voy a 50.000 y puede pasar cualquier cosa. Nada, defendí dama 9 contra el cutoff, voló 972, chequeé, apostó, metí check raise, me quedaban 15.000 fichas igual, apostó 2.500, metí check raise para viajar y viajé y tenía 10, nada que hacer.
una mierda. Podría haber hecho call al flop, call al turn capaz y fold al river, perder la mitad de mis fichas. No, me parece que 9-7-2 con 2 tréboles. Le meto mucha presión a manos que tienen mucha equity de él. Nunca voy a estar tan mal, a no ser que tenga par de 7 o par de 2. Y bueno, nada, estaba muy corto ya, no se puede hacer nada. Mala leche. Ser jugador profesional de póker es bastante complicado, no es como toda la gente piensa. Tenés que estar muy bien de la cabeza, tenés que estudiar mucho, tenés que estar en horario, tenés que dejar un montón de cosas de lado, familia, amigos, muchos viajes, pero también tiene un montón de cosas que son espectaculares. Y yo estoy jugando contra los mejores del mundo, los torneos más caros del mundo, estoy viajando por el mundo, viviendo en un montón de hoteles que son increíbles, conociendo lugares, teniendo la chance de estar con gente que es muy inteligente, muy capaz, muy buena en lo que hacen, que a veces conocer estrellas también o gente súper famosa que a veces no tendría yo la posibilidad de conocerlos. Es un trabajo full time, es decir, yo me levanto, yo le digo, la gente piensa que es todo color de rosa, no, yo qué sé, yo ahora acá vengo perdiendo un montón en la Serie Mundial. Y bueno, nada, es así, a veces ganás un montón y a veces perdés un montón y tenés que seguir viniendo, ¿entendés? Porque si no venís, no apareces, no das tu mejor versión, no vas a ganar. Es decir, si te quedás diciendo, no paro de perder, no sé qué, no vas a ningún lado. Pero por ejemplo, yo el otro día jugué una mano mal y que me quedé caliente, me había quedado mal con un pibe, no sé qué. Y me dije, bueno, ayer me tomé un break de un día, porque también estuve jugando tipo casi 30 días seguidos, todos los días torneos. No es tan fácil como todos piensan, no, sí, Nacho gana todo, no sé qué, el número 1 de GPI. Nada, a veces en la Serie Mundial estuve corriendo horrible, tipo perdí todos los all-ins importantes, perdí todas las manos gigantes, me burbujeé 3 torneos de 50.000, 2 de 10.000. Pero bueno, pasa. Y a veces me toca estar del otro lado de los coolers y ahora estuve de los otros lados y es así. Hay que ponerle el pecho, seguir viniendo y ya van a caer. Bueno, ahora estamos jugando el de 1500 Bounty PLO, así que espero ganar un par de bounties, hacer día 2 y meter algún deep run. Ahí gané una fichita, tengo 40.000, se arranca con 25 y tengo una mesa que está buenísima. Para mí creo que no saben jugar. Ahí hay uno que paga con 3-3, 2, J. No, para mí no saben las reglas. Ya metí varios bounties, así que gracias a Dios estoy cobrando unos pesitos extra. Quedamos 89 personas. Hay que encontrar los buenos spots, tratar de doblarse o seguir ahí tranquilo. En PLO no es como Hold'em, aunque haya BB tiene mucho más jugabilidad, se pueden hacer más cosas. Bueno, yo me describiría como un jugador de póker que le encanta lo que hace, que está muy apasionado. Hace 21 años que juego al póker, todavía me sigue encantando. Siento que a veces hay mucha gente que como que pierde un poco el interés, pero a mí me encanta viajar, me encanta comer en buenos restaurantes, conocer gente, jugar al más alto nivel y nada, qué sé yo, soy un pibe que vino de la nada, nací en una familia clase media y nada, y siempre me la rebusqué yo para llegar a donde quise llegar y siempre me salió bien, así que siempre tirando y haciendo las cosas para tratar de que me vaya lo mejor posible y de dar lo mejor que puedo.